Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo y a esta nueva sección que la hemos llamado Nuevos Retos. El Lean tiene ya casi 40 años en Occidente y 70 en Oriente, y en todo este tiempo ha habido algunos cambios, por lo que merece la pena analizar si el viejo Lean sigue vigente o no. Hoy vamos a hablar de los sistemas ágiles, que son nuevas metodologías que, si bien surgen a mediados de los 90, no se han generalizado hasta estos últimos tiempos. Vamos a ver, pues, de qué se trata. Primero haremos una introducción, luego veremos un par de herramientas muy utilizadas, Scrum y Kanban, y finalmente mostraremos cómo plantea el QRM, Quick Response Manufacturing, el layout en planta. Venga, pues vamos a empezar. Si con el Lean nos iba tan bien, ¿por qué íbamos a cambiar? Pues porque me van a cambiar las condiciones. Vamos a tener una demanda más irregular, más impredecible y un mayor número de referencias, que además pueden tener un número de componentes muy variable, pueden seguir rutas distintas y los tiempos de proceso también pueden oscilar mucho. En los vídeos iniciales vimos que para que el Lean funcione, la demanda tiene que ser conocida y estable, o cuanto menos que la podamos nivelar. Y en el capítulo del flujo vimos también algunos requisitos para poder linealizar, como por ejemplo, que los productos sean suficientemente parecidos, así como las cargas de trabajo. Pero este mundo ideal cada vez se corresponde menos con la realidad. También vimos en el capítulo de la historia de la reingeniería de procesos que el Lean es el estadio final de los distintos sistemas de producción, que, empezando por la configuración tipo taller, evolucionan a la producción masiva de Taylor y Ford para terminar en nuestra querida metodología. ¿Qué pasa? Que si bien en el Lean las personas supuestamente son polivalentes y realizan el proceso completo, en la práctica esto no es del todo así, ya que si bien se fomenta la integración horizontal, sigue existiendo una cierta división del trabajo debida a los takt times. Si tengo que producir un artículo cada pocos segundos, necesitaré varias personas para completar el proceso. Ya vimos que una opción es que la persona acompañe al producto en la línea, pero nuevamente esto es más factible con tiempos de ciclo más largos. Por este motivo, en muchas producciones, el operario Lean tampoco funciona de forma tan distinta al de la producción masiva. En el caso de la producción ágil, sí volveremos de forma más clara a las características de los talleres tradicionales. Veamos el siguiente cuadro para entenderlo mejor. Si el producto es estándar, voy a aplicar el Lean como siempre. Si el producto es variable pero los tiempos de ciclo son muy cortos, en este caso necesito un Lean Premium vía SMED con tiempos de cambio próximos a cero. El Lean me sirve en este caso porque la variabilidad de los productos tampoco será tan alta, ya que los volúmenes elevados me permitirán crear líneas distintas. En cambio, en el caso de takt times más largos y productos variables, unas hipotéticas líneas de producto tendrían una muy baja carga, con lo que la instalación estaría muy sobredimensionada. También es de suponer que el grado de variabilidad de productos con tiempos de ciclo largos será mayor. Por todo ello, en este caso, los sistemas ágiles proponen mantener la configuración típica de taller. Dicho de otro modo, el QRM es una reingeniería de un taller sin pasar por el estadio de la producción masiva. Al tratarse de productos variables con tiempos de ciclo largos, esto también aplica a proyectos, prototipos, y no solo en planta, sino también en oficinas. Vamos con los objetivos de los sistemas ágiles. Mientras que la reingeniería clásica trata de estandarizar, aquí la variabilidad no me lo va a permitir, por lo que mi objetivo será disponer de un sistema muy flexible para reducir plazos, sin prestar tanta atención a la productividad individual. Luego, un lead time más reducido será más fiable y nos permitirá reducir urgencias y costes de planificación y control, emails y llamadas entre nosotros y con los clientes. Aquí tenéis los principios, que coinciden bastante con un Lean avanzado, salvo por el segundo punto. Vamos a repasarlos. El primero lo podríamos resumir como transversalidad en la compañía, en el sentido de compartir objetivos, indicadores, información, etc. Luego, como hemos dicho, en este caso no vamos a perder mucho tiempo detallando planes o estándares que ya sabemos que no se van a cumplir, y en lugar de tener personal indirecto realizando estas tareas, se le dan más funciones a los operarios para que gestionen la producción de forma autónoma. Esta estructura más plana también conlleva la eliminación de mandos intermedios. Vemos pues que las personas son clave en este sistema, lo cual está muy en sintonía con las teorías de motivación que vimos en el tercer vídeo del curso. Los operarios aquí se organizan por procesos y asumen tareas de gestión, es decir, integración horizontal y vertical. Como veremos más adelante, las personas se ayudan entre sí de forma proactiva para sacar el trabajo adelante. También habrá que mejorar los procesos para simplificarlos, definir un sistema que controle el trabajo en curso, es decir, ir hacia un sistema pool
Y este método propone trabajar con una cierta sobrecapacidad para poder asumir demandas y cargas de trabajo variables sin penalizar los lead times. Muy bien, vamos a ver a continuación las dos herramientas ágiles más utilizadas. Están más concebidas para proyectos que para entornos de producción, si bien se pueden adaptar, que es lo que hace el QRM, como veremos en la diapositiva siguiente. El Scrum lo voy a explicar de forma muy simplificada. Se trata de un marco de trabajo para proyectos complejos y se basa en trocear la carga de trabajo total en fases de pocas semanas, de tal forma que al final de cada una de ellas tenga un output funcional. El trabajo se hace pues en iteraciones que se llaman sprints. Con el nombre queda todo dicho. Participan un líder que define las necesidades del cliente y un equipo de desarrollo. Este método viene bien, por ejemplo, para hacer project management o un proyecto de time to market. Imaginémonos una implantación global con muchas acciones en muchas áreas. Lo primero sería, a través de una reunión inicial, delimitar el proyecto, detallar los requerimientos y definir tareas concretas a realizar en un periodo acotado de, pongamos, un mes. A partir de ahí, el equipo de desarrollo se pone en marcha con un seguimiento diario del avance de los trabajos. Una de las claves es que los miembros del equipo se apoyan entre sí para cumplir los plazos. En la reunión de final de fase se valoran los resultados conseguidos y se plantean mejoras en la dinámica de trabajo de cara a los próximos pasos. Al realizar la primera iteración, realizaríamos una segunda reunión de inicio de fase, el desarrollo de la fase 2, etc. Y así hasta completar la lista de requerimientos iniciales con todas las modificaciones que se hayan podido plantear. Durante el desarrollo, el Scrum utiliza tableros tipo Kanban. Pregunta: ¿qué tiene que ver este Kanban con las tarjetas que vimos en su momento como técnica Lean en producción para la gestión de materiales o productos en curso? El concepto es el mismo, aunque aquí lo estamos aplicando a tareas y nuevamente estamos persiguiendo una gestión visual según las incidencias en tiempo real que sustituye a la planificación y programación tradicionales. El Kanban se utiliza para proyectos más estándar y consiste en un tablero donde tenemos proyectos por filas y fases por columnas, distinguiendo tareas a realizar y realizadas, y estableciendo por fase un máximo para no generar un excesivo trabajo en curso, en sintonía con el método pull. Las personas realizan idealmente tarea por tarea, con el objetivo de eliminar el multitasking que tiene una elevada ineficiencia por el tiempo de cambio de actividad. Alguno podría pensar que es cero, pero no es así, porque el chip no se cambia tan rápido, y al final si estás a 50 cosas no estás a ninguna. Este tablero es personalizable, utiliza códigos de colores, identifica incidencias y permite detectar cuellos de botella para irlo resolviendo sobre la marcha con apoyos entre los compañeros. En este sentido, cuanta más polivalencia, mejor, pero aunque hubiera personas muy especializadas, siempre las podremos ayudar en tareas administrativas o fácilmente delegables. Como hemos dicho antes, esto exige una alta proactividad y compenetración del equipo, en una dinámica que es realmente muy constructiva. En nuestro ejemplo tenemos un color por persona. En la primera columna las tareas pendientes, en la segunda las que están en cola y luego las que están en curso y realizadas en cada fase. Como veis, en cada fase hay tantas tarjetas como el máximo indicado en los círculos rojos. Imaginaros que esta es la foto al terminar un determinado día. La persona naranja y la persona verde oscuro que ya han terminado sus tareas, en lugar de coger una nueva, puesto que el Kanban no lo permite, se dedicarán a apoyar a sus compañeros. ¿A cuáles? Pues parece que donde tenemos más cola es en el diseño, donde tenemos 3 tareas en curso y solo una terminada. También podrían apoyar en la implantación de la tarea 1A para pasar a implantar la 1B. ¿Se entiende? Bien, pues bajemos de nuevo a planta y retomemos el capítulo del flujo, profundizando un poco. Para diseñar una línea, el punto de partida es un ABC de referencias, un Pareto. Las referencias tipo A, con un alto volumen, se configurarán en flujo, como ya habíamos visto. Las referencias tipo C, si siguen el mismo proceso que una tipo A, pues también se asignan a la línea correspondiente siempre que haya capacidad. En cambio, si una referencia C sigue un proceso, digamos, atípico, es decir, no asimilable a otros, se termina produciendo en lo que se puede llamar una célula de varios, que no deja de ser un mini taller tradicional con las máquinas agrupadas por función. El QRM parte de la base de que la demanda de los productos cada vez se comporta más tipo C. Entonces, lo que tenemos que hacer es reorganizar este taller Job Shop con los principios y herramientas que hemos visto en este capítulo, principalmente con un mayor protagonismo, autogestión y, por lo tanto, responsabilidad de los propios operarios.
Para trabajar pool con un stock controlado, se utilizan estas tarjetas que la metodología llama Polka, como el baile, aunque aquí es un acrónimo en inglés que hace referencia a la conexión de dos máquinas en un loop. Veamos cómo funcionan. Realizamos primero una matriz como la que sigue, donde vamos a contar el número de interacciones entre máquinas de los distintos productos de la célula de varios durante un periodo de tiempo, por ejemplo, un mes. Aquí presuponemos que se sigue siempre el orden lógico, pero podría no ser así y tener números también por debajo de la diagonal. Nos damos cuenta que, por ejemplo, el torno 1 trabaja para el robot 1 y 2 y que el torno 2 solo trabaja para el robot 2. Para definir el número de tarjetas, también necesitamos los tiempos promedio de cada máquina. Y con esto se aplica una fórmula muy sencilla que es la suma de lead times multiplicado por el número de interacciones y redondeado al alza. Tenemos pues tres posibles tarjetas entre mecanizado y soldadura. Y si aplicáis las fórmulas, para el loop M1, S1 necesitamos dos tarjetas. 5 para M1 y S2 y 4 para M2 y S2. ¿Cómo es la operativa? Pues hemos visto que entre M1 y S1 solo hay dos tarjetas. Si estamos en esta situación en la que M1 está trabajando con una tarjeta y S1 con otra, pues vamos bien. ¿Qué sucede si M1 termina su tarea? Que el producto en curso debería procesarse en S1, pero como S1 todavía no ha terminado, pues hay una pequeña espera. La clave es que M1 no coja más trabajo asociado a S1. Podría asumir trabajo relacionado con otras máquinas, pero en ningún caso a S1, porque implicaría una tercera tarjeta que no está permitida. Como veis, esto se parece mucho al tablero Kanban. El operario en M1, en esta situación, consultaría a su compañero en S1 para apoyarle, con la idea de no saturar de más el sistema con la entrada en fabricación de nuevos artículos y centrarnos en terminar el trabajo en curso. Entonces, vamos a contestar a la pregunta inicial. ¿Cuál es la diferencia entre el Lean y el QRM? Pues ya hemos visto que tienen muchos puntos en común, pero también una diferencia fundamental. El Lean trabaja a partir de la demanda, define un tiempo de ciclo y estandariza la producción a ese ritmo. El estándar se convierte así en la piedra angular de la metodología y las personas deben someterse a él. En cambio, en un contexto QRM no puede existir un estándar que se repite a tiempo de ciclo a lo largo del turno, con lo que la gestión de una demanda y una cartera de productos variable recae en una gestión permanente en planta, gracias a personal muy formado, polivalente e implicado. Muy bien, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo capítulo donde hablaremos de la industria 4.0. Saludos a todos.